Bien, vamos a decir que el punto de partida de nuestro video de hoy es el punto de llegada de nuestro anterior video. Recojamos algunos de los puntos en un breve resumen. Básicamente dijimos que el cerebro, por su naturaleza, por su constitución y por su modo de funcionar, impide que nosotros lleguemos a tener una absoluta conciencia de nuestra realidad personal. Y eso lo decimos básicamente es porque todo lo que ingresa al cerebro por parte de los sentidos pasa primero por el cerebro medio, en donde la amígdala revisa cuáles son los contenidos que ingresan y cuál es su valor o de amenaza o de neutralidad o de beneficio y bondad para nosotros. Recuerden que el inconsciente clasifica las experiencias no por categorías, no por ejemplo, esta es buena, esta es mala, sino por semejanzas, por similitudes. Esta experiencia se me parece a la que tuve cuando tuve este estímulo o esta situación al frente. De otro lado, hay que recordar que toda la programación del subconsciente básica se hace entre los 0 meses de edad y los 7 años de edad, y que en ese periodo el niño no tiene pensamiento crítico y que solamente está sus deseos versus los logros que tenga en el ambiente. Entonces lo más seguro es que se pueda encontrar muy fácilmente que el subconsciente ha concluido muchas veces problemas serios, como decir el abandono, el desamparo, porque deseando, por ejemplo, tomar el tetero, su madre está ocupada y él no discierne que está haciendo una cosa útil para todos los demás y entonces concluye falsamente que fue abandonado. Es casi imposible no encontrar un montón de creencias limitantes formadas en ese periodo. Por eso decimos, el cerebro, por su constitución y por su modo de funcionar, se opone a que tengamos una conciencia absoluta de nuestra realidad. Ahora bien, ¿qué significa esto? Porque en la vida ordinaria nosotros encontramos que no todo el mundo tiene problemas, tiene los mismos problemas, digamos, de conciencia de realidad. Nosotros vemos una distribución muy clara, desde niveles muy bajos de percepción de la realidad hasta niveles altamente diferenciados de percepción de la misma. O sea, tenemos personas que por ningún motivo se dan cuenta de la circunstancia que están viviendo y no porque tengan un grado de psicosis que los lleve a ver alucinaciones o deformaciones muy evidentes de la realidad, sino porque simplemente no tienen un sentido de realidad claro, entonces no son capaces de anticipar lo que ocurrirá a continuación en sus vidas, porque no tienen un discernimiento claro del futuro, de lo que puede pasar o de cómo están encaminados los acontecimientos para que ocurra luego algo previsible. Y frente a eso tenemos personas que tienen un altísimo conocimiento de sí mismos, una profundísima comprensión y claridad sobre la existencia y el modo de vivir de los otros, o sea, una alta autoconciencia y una conciencia empática muy alta con relación a los demás. Y entre esos dos extremos hay muchos grados intermedios de sentido de realidad, del sentido de realidad incluso personal, pues, más el sentido normal de la realidad. ¿Por qué? Porque también aquí hay personas que, por ejemplo, o en estos grados intermedios, que se dejan llevar mucho por la apariencia de los fenómenos. Por ejemplo, si, digamos, en una situación laboral, alguien falta al trabajo, una gran cantidad de gente simplemente registran ese hecho como un hecho, digámoslo, inadecuado, incorrecto, y lo juzgan desde el punto de vista puramente externo. Falló la persona. Ya se necesita más elaboración para que alguien diga, hombre, pero quién sabe qué le pasó a esa persona, porque esa persona yo sé que vive en un extramuro muy lejos de la ciudad, donde pasan los buses muy de vez en cuando,
casi que siempre demoran más de 2 horas en pasar, y cualquier cosa que ocurra en la casa perfectamente puede traer acarreado que si se demora un poco, inmediatamente aparezca un problema severo, porque ya el próximo bus retarda o tarda 2 horas más en aparecer. Ese tipo de personas que ven y se interrogan más el fondo y las causas que las meras apariencias, son mucho más escasas, son mucho más pocas en comparación con el resto. Ahora, lo que importa en esta dispersión del sentido de realidad es darnos cuenta de que ese sentido y ese obtener grados distintos de sentido de realidad indica que ese sentido no es un asunto espontáneo y natural, indica que es un asunto que se va desarrollando, que es susceptible de desarrollar, pero no mecánicamente, sino a través de un tipo de entrenamiento, de un tipo de esfuerzo muy especializado sobre la conciencia propia. Entonces, nosotros tenemos que decir, es claro que hay una dispersión muy amplia en lo que podemos llamar la capacidad de realidad de una persona. Y es claro que esos grados sucesivos de mayor capacidad de discernimiento de la realidad y de percepción de la misma son el producto no espontáneo de un desarrollo de maduración mecánica del cerebro, sino de un desarrollo psicológico, de un entrenamiento continuado sobre la percepción, la atención, la conciencia de las cosas, la reflexión de lo ocurrido, o sea, de un montón de procesos psicológicos que dan como resultado el hecho de que la capacidad misma de la realidad se desarrolla mejor. Ahora bien, el asunto importante es que nosotros de todas maneras tenemos que considerar que esa es una limitación, que la capacidad de conciencia absoluta de nuestra realidad es una limitación. Y que, por ejemplo, hay experiencias tempranas que pueden demorar hasta 40 años en revelarse. ¿Por qué? Porque nunca aparecieron en el campo perceptivo inmediato de las personas las circunstancias donde se generó una creencia limitante. Entonces puede estar allá sepultada en el subconsciente durante muchísimos años. Entonces es claro que nosotros no podemos, digámoslo así, pensar que haya algún ser humano que por fortuna tenga acceso de una vez a una conciencia objetiva de sí mismo. De otro lado, también hay que decir lo siguiente: por más reprogramaciones que hagamos del subconsciente, por más creencias limitantes que reescribamos y que sustituyamos por otras creencias potentes, por más que hagamos eso, nunca podremos estar asegurando que hacia el futuro de esas reprogramaciones o reescrituras sobre el inconsciente, o sobre el subconsciente, perdón, no van a aparecer luego otras circunstancias donde vuelvan a crearse creencias limitantes. Nosotros nunca podremos estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica ordinaria nosotros nos damos cuenta que una persona ya de mucha edad, de 50 años, perfectamente puede desarrollar creencias limitantes nuevas, porque una experiencia nueva, por ejemplo, con su esposa o su esposo, traumática, lo lleva a concluir que él o no es capaz o no merece, o alguna de esas, digamos, matices de las creencias limitantes. Entonces diríamos, no podemos asegurar que el ser humano está libre o que llega algún momento a estar libre de esas creencias limitantes.
Ahora, ¿qué nos indica el desarrollo de la capacidad de realidad? Que ya lo hemos constatado por otro lado. Nos indica que tenemos una limitación. Pero si reconocemos esa limitación, por fuerza tenemos que afirmar que existe un estado superior, que es el estado de conciencia absoluta de la realidad personal. Y como viene desarrollándose, no en un salto desde cero hasta la máxima capacidad conocida, sino que va gradualmente desarrollándose, nosotros podemos pensar en principio que se puede llegar a un nivel donde podemos lograr la conciencia absoluta de la realidad. Y por lo tanto podríamos buscar un estado superior de ser de manera sistemática. Y muy seguramente eso es lo que corresponde hacer y lo que ha hecho la humanidad a través de los siglos de su existencia. Porque desde el siglo VI antes de Jesús nosotros encontramos maestros que afirman que en la búsqueda de un estado superior del ser hay logros incuestionables. No por parte del grueso de la humanidad, pero sí por parte de algunas personas que se dedican a su crecimiento personal. Listo, vamos a dejar esta reflexión en ese punto, porque si lo dejamos ahí, podemos avanzar luego hacia las condiciones en las cuales se puede incursionar para buscar ese estado superior del ser.